Pues son ya las 8:15, entonces, bueno, dar la bienvenida a todos una vez más a la plataforma de formación continuada en diagnóstico por imagen y tratamiento por imagen. Entonces, hoy contamos con Elena García Esparza del Hospital Niño Jesús de Madrid, que nos hablará sobre protección gonadal en pediatría. Y bueno, recordar que podéis mandar a través del chat las preguntas o comentarios que queráis hacer, y cuando ya finalice pues los iremos trasladando para que los contestando. Así que, Elena, cuando quieras. Bueno, vamos a hablar de este tema de protección gonadal en pediatría, que, bueno, como estábamos hablando antes, es un tipo de práctica que se ha utilizado durante muchos años en pediatría. Es una práctica que pues aparentemente nos parece una muy buena idea, porque las gónadas, pues todos tenemos la idea de que son muy sensibles a la radiación y que se merecen un tipo de protección especial. Entonces, bueno, pues esta radiografía que os pongo aquí en la pantalla, pues es una cosa muy frecuente de ver, sobre todo en pacientes pediátricos, aunque, bueno, quizás también haya quien lo esté haciendo en pacientes adultos. Lo primero, que son los protectores gonadales, pues son unos pequeños escudos plomados, bastante finos, de hecho son bastante flexibles, de menos de 5 milímetros de grosor, y que tienen pues formas y tamaños diversos adaptados a la protección de las gónadas en la radiación. Teóricamente, pues hay algunos diseñados más para el control de los testículos, que como comprenderéis en una imagen de una pelvis, pues van a estar fuera de la pelvis, mientras que los protectores en los ovarios, pues como el ovario es un órgano intraabdominal, pues tendrán que ir dentro. Y como ya estamos viendo aquí, pues podemos tener un problema de no ver ciertas estructuras anatómicas. Y bueno, ¿por qué hablamos de esto? Seguro que algunos de los que están escuchando igual no los utilizan o no los han visto utilizar y les parece una cosa como de otro tiempo, pero la realidad es que los protectores gonadales pues se siguen publicitando. Si habéis estado pues en congresos internacionales, veréis que siempre hay un puestecito donde los venden. Incluso pues nos encontramos unas imágenes un poco extrañas, como estos técnicos de rayos con sus protectores puestos, distintos tamaños, distintas formas, los niños con sus protectores puestos. Si entras en Google, los puedes comprar, se siguen vendiendo, y como veis, pues hay un montón de formas y tamaños para los protectores radiológicos. Y por supuesto se siguen usando. Se usan tanto en pediatría, donde probablemente empezó más su uso, pero también incluso en pacientes adultos. Por ejemplo, aquí estas dos señoras que se están haciendo placa de tórax, en mamografías creo que también se han utilizado, o sea que es una cosa que seguimos utilizando en la práctica diaria. Y esto, bueno, pues es una cosa que viene desde hace mucho tiempo. Ya en 1966 hubo una regulación federal sobre el uso de protectores gonadales por la FDA. Y bueno, parece que esto es una cosa muy antigua, pero ya veis que la última revisión fue hecha el 1 de abril del 2020. O sea que esto sigue vigente. Entonces, lo que dice esta regulación es que hay que proteger las gónadas cuando entran dentro del campo de radiación o se encuentran a menos de 5 centímetros. Por supuesto, nunca utilizarlos como sustituto de una buena técnica, como un buen posicionamiento, una buena colimación, pues poner una dosis apropiada. Ya define que los protectores deben tener un equivalente de al menos 0,25 milímetros de plomo. Avisan de que los protectores ováricos pueden ser menos útiles, luego hablaremos de esto. Y dicen que no es necesario cuando el potencial reproductivo del paciente es nulo. Esto es así porque no estamos protegiendo al ovario propiamente como protegeríamos otro órgano pues de una posible, a lo mejor, malignización, sino lo que estamos protegiendo son las células germinales para prevenir problemas hereditarios. Y luego, bueno, es verdad que clásicamente se han realizado sobre todo pues, radiografías de pelvis, de abdomen, pero fijaros que esta regulación habla de un montón de pruebas radiológicas, de radiología simple, donde pues ya nos parece que es probablemente un poco más complicado. O sea, hacer una cistografía con un protector en una niña, pues realmente parece una cosa peculiar. Imaginaros un enema opaco con un niño que estás moviendo a un lado, al otro. O sea, que estamos hablando de exploraciones que realmente un protector radiológico pues nos va a estorbar mucho. Y como os digo, la razón de esa instrucción de la FDA
es para disminuir riesgos hereditarios, no riesgos estocásticos. Por eso incluye solo las gónadas. En ningún momento habla pues, de proteger tiroides o proteger cristalinos o otras estructuras que también podrían ser más radiosensibles. Y bueno, pues ¿en qué momento estamos ahora? O sea, desde que se hizo esa recomendación hasta ahora, la situación ha cambiado muchísimo. Los aparatos de rayos son muy diferentes. Ahora, pues en todas partes tenemos aparatos de radiografía digital, la mayoría de ellos con control automático de exposición. Y las dosis utilizadas pues, han disminuido de forma muy drástica. Esto a mí me dejó bastante perpleja cuando vi que en 1959 una radiografía de pelvis a un niño de 4 años podía llegar a dar 2,5 miligrays. Hoy en día pues, estamos 1000 veces por debajo de esa dosis. Esto lo he sacado de este artículo en el que me he basado mucho para hacer esta charla, que es un artículo de la JR de 2019, donde ya hablan de la necesidad de dejar de realizar esta práctica que nos ha sido un poco legada y que es una cosa muy tradicional de la radiología pediátrica, pero que tenemos que volver a plantear. Y luego, otra cosa que a mí me extrañó mucho, porque siempre tienes la idea en tu cabeza de que las gónadas son muy radiosensibles, pues realmente parece que no lo son tanto. En protección radiológica hablan de un factor ponderado por tejido, que lo que hacen es hacer una medida relativa del riesgo estocástico por radiación. Indica la radiosensibilidad de un órgano. Como os digo, las gónadas se han considerado siempre un órgano especialmente radiosensible por ser las portadoras de las células germinales y tradicionalmente se les asignaba un factor ponderado por tejido de 0,2. Sin embargo, hoy este factor se ha ajustado, parece que no son tan radiosensibles y si vemos, pues están con su factor ponderado actual de 0,08, se han quedado intermedio entre riesgo alto, que tendríamos estructuras como la médula ósea roja o el estómago, el colon, el pulmón, y el riesgo medio, donde hay estructuras, pues fijaros, como tiroides, la mama, el esófago, la vejiga, o ya otras estructuras con riesgo mucho más bajo, pues ya se quedan por debajo de ahí. Y bueno, ya que estamos hablando de usarlos, pues lo primero, nos gustaría saber cómo se usan y si se usan bien. Pues bueno, obviamente necesitas hacer un buen posicionamiento. Esto sería, como os he enseñado antes, otra imagen similar, pues como colocarías el protector en las niñas y el protector en los niños protegiendo los testículos, que tienen la ventaja de que se encuentran fuera de la pelvis. Entonces, en este artículo de 2009, British Journal of Radiology, intentaron ver radiografías de pelvis o de cadera en niños y ver cómo se había utilizado el protector gonadal. Y vieron que en un 26% de las niñas se había utilizado bien. Fijaros que a veces el problema no es tanto la colocación como el tamaño del protector elegido. Si es demasiado pequeño, pues no hacemos demasiado. Si es demasiado grande, estamos tapando estructuras anatómicas, que es lo que intentamos ver. Esta radiografía probablemente se acabó repitiendo, entonces la protección que le damos pues es lo contrario, ¿no? Es muy fácil también en los niños, aunque lo coloquemos más bajo, pues a veces también el niño pues, da un respingo o se mueve o lleva un pañal y no, claramente donde están los testículos, y también en los niños se colocan mal con mucha frecuencia. Veis que solo un 48% de los niños lo tenían bien colocado. Este es otro estudio también para ver la colocación. En este caso se hizo un estudio en hombres adultos en el Hospital de Polonia y bueno, solo de 216 radiografías de pelvis que se miraron, solo 31 tenían protección gonadal. Me imagino que al ser hombres adultos pues se pone menos y a lo mejor pues estos 31 pacientes eran pacientes más jóvenes, sabemos que sí se tuvo esto en cuenta y parece que un paciente adulto que colabora mejor y los testículos pues está más claro dónde están, ¿no? Parece que debería funcionar mejor y sin embargo aún así solo en un 45% tenían una buena protección de los testículos y en un 52% solo los cubría parcialmente y un 3% no los cubría en absoluto. O sea que incluso en pacientes adultos pues parece que no es tan sencillo en la práctica diaria, ¿no? Cuando empezamos a revisar. Y luego, pues también como hablábamos antes, en todo el tema de la protección radiológica hay un factor psicológico importante, porque pues, todo el mundo tiene esa sensación de que la radiación pues es muy perjudicial y especialmente en los pacientes pediátricos. El uso de protectores, pues muchos papás lo han visto utilizar en sus hijos, sobre todo cuando se les hacen radiografías seriadas y
y lo esperan, ¿no? Y luego también pues, los técnicos de rayos para ellos es una cosa muy importante porque pues, es una cosa de su trabajo, de la calidad de su trabajo, que les gusta también hacerlo todo pues, lo mejor posible, incluso pues, en la sociedad, ¿no? En este artículo que hablábamos antes de la JR, hay una cosa muy curiosa y es una encuesta que se hizo a técnicos de rayos en Estados Unidos sobre qué harían o cómo reaccionarían si en su hospital se implementase una política de no uso de protectores gonadales. Y está muy curioso porque el 86% contestó que aún así, aunque se les dijera que no, que ellos seguirían usándolo. Es curioso porque en esta encuesta incluso hubo algunos cuantos que dijeron que se despedirían. O sea, que imaginaros qué importante puede ser para ciertas personas que llevan haciendo esto toda la vida, ¿no? Por supuesto, los protectores radiológicos, los protectores gonadales, además de su posible ventaja, pues también tienen riesgos, como la mayoría de las cosas, y hay que valorar tanto los riesgos como las ventajas. Los más importantes, pues un poco ya los hemos ido diciendo a lo largo de la charla, los resumo aquí, pues que pueden ocultar información relevante y provocar que se tenga que repetir esa radiografía, con lo cual al final estás doblando la dosis, que interfieren con los sistemas de control automático de exposición, incrementando la dosis. El aparato detecta que hay una cosa de alta densidad dentro del campo de radiación y reacciona subiendo la dosis para intentar atravesar, ¿no?, esa estructura. Y de esta manera, pues dando una dosis que no es adecuada para el paciente, pues puede llegar a empeorar la calidad de la imagen. Y luego, además, al ser protectores simplemente de superficie, pues no protegen de la radiación dispersa. Os voy a poner un ejemplo que realmente pues, tampoco es tan importante, pero nos hace ver cómo los protectores radiológicos pues, tienen su importancia. Esta es una paciente con una escoliosis. Ya sabemos que las pacientes con escoliosis muchas veces tienen una serie de sucesivas radiografías a lo largo de su vida, y además es una radiografía que tiene una dosis pues, más o menos alta, ¿no? más que otras. Y en este caso pues, vimos en la pelvis unas imágenes de calcificación que nos llamaron la atención, que fue a la ecografía de resonancia magnética y tenía un teratoma. Pero alguien se preguntó cuánto tiempo llevaba esto allí, y cuando fuimos a ver radiografías anteriores de esta paciente, pues obviamente no habíamos visto eso porque pues tenía su protector puesto, ¿no? Sobre la radiación dispersa, pues ahí los radiólogos siempre, yo creo que no tenemos, a veces no somos muy conscientes de cómo funciona realmente la radiación dispersa, y los blindajes puestos sobre la superficie del cuerpo no afectan a la radiación dispersa. Y además es verdad que la dosis en órganos, sobre todo órganos abdominales, cuando estamos hablando fuera del campo de exploración, el mayor dosis que llega a esos órganos viene dado por la radiación dispersa. En este caso no es un niño, es una mujer embarazada, pero nos sirve lo mismo para entenderlo, ¿no? Al paciente se le va a hacer, en este caso, un escáner de tórax, y se le ha protegido el abdomen con un delantal. Vemos que tiene tanto por delante como por detrás su protector, y lógicamente pues aquí tiene el feto. En este caso vemos como la mayor parte de la radiación que llega al feto llega a través de la dispersa por el abdomen, y no podemos proteger de eso con un protector de superficie. Y bueno, este artículo os lo traigo aquí porque si os gusta este tema, pues está gracioso y es divertido. Es estos típicos artículos americanos donde pues muchas veces hablan de personas que tienen una opinión diferente, ¿no? Y cada uno va dando sus argumentos. Es un poco Pimpinela, porque aquí pues tenemos a la doctora Sarah McKinney, que es radiofísica, y al doctor Eric Gingold, que es radiólogo. Y bueno, ya solo viendo sus fotos, pues ya nos hace pensar que probablemente tenga una actitud un poco más moderna de la vida y más tradicional. Y bueno, pues así son sus argumentos, ¿no? Ella lo que nos está diciendo es que las gónadas no son tan radiosensibles. Este artículo de donde saqué lo que os he hablado antes, del factor ponderado por tejido. Ella dice que la protección normalmente no se utiliza de forma correcta, que cuando pones un protector de dosis, un protector gonadal en una radiografía, pues vas a aumentar la dosis por el control automático de exposición, y que con la radiología digital pues que no tiene demasiado sentido utilizarlo. Y Eric Gingold le contesta y le dice que sí, que entiende sus argumentos, pero que él tiene muy metido en la cabeza pues que a los niños hay que radiarlos lo menos posible. Se agarra un poco las recomendaciones de la FDA, que como os he dicho todavía están en vigor,
y habla mucho del beneficio psicológico. Al final, claro, pues un radiofísico pues, es una persona quizás de una mente un poco más científica que nosotros, pero tiene la diferencia que no trata con pacientes, ¿no? Ni se enfrenta un poco pues, a los miedos de los pacientes y de sus padres. Entonces él dice que, claro, que para un paciente la percepción de protección es importante también. Al final del artículo, si no lo queréis leer, pues ya os diré que él acaba bastante convencido, dice que sí, que efectivamente que ella tiene razón, pero que bueno, que hay que ir con cuidado, que si un paciente lo exige, pues quizás haya que explicárselo de una forma, o incluso llegar a ponerlo el protector, ¿no? Si el paciente lo pide. Y bueno, si vamos a dejar de utilizarlos ya de forma generalizada, pues queremos saber un poco si tenemos recomendaciones oficiales. Ya os he dicho que en Estados Unidos todavía la FDA los recomienda y bueno, pues queremos saber un poco si tenemos un poco a qué agarrarnos, ¿no? Ya en 2013, que fijaros que ha pasado bastante tiempo y por eso traíamos un poquito aquí esta charla, porque queremos pues, llevarlo a cuanta más gente mejor, hubo una nota técnica que sacó la Sociedad Española de Protección Radiológica junto con la Sociedad Española de Radiología Pediátrica sobre material de protección en exploraciones simples en pediatría. Os digo que estamos hablando todo el rato de radiología simple. En este caso, pues todavía a lo mejor no se lanzaron tanto a la piscina y esto es lo que se recomendó, que podría ser aceptable en determinados órganos superficiales si quedan fuera del campo de radiación o a menos de 5 centímetros del campo. Aquí todavía pues, están hablando un poco siguiendo las recomendaciones de la FDA. Que si quedan dentro del campo de radiación realmente es mejor hacer otro tipo de protección, por ejemplo, utilizar una proyección PA en lugar de AP. Esto se ha utilizado mucho, por ejemplo, en las radiografías para escoliosis. Y bueno, que cuando se incluye el abdomen en las niñas, que ya hemos dicho que es el mayor problema y donde estamos realmente protegiéndolas muy mal, pues realmente es ineficaz la protección con protectores gonadales, hay una posible pérdida de información y un posible aumento de dosis por el sistema de control automático de dosis. Con lo cual la recomendación en este momento fue no proteger los ovarios en las niñas. Para los que solo están formando, en 2013 estamos hablando de las niñas. Se hizo un mailing a todos los socios de la SERAN, que algunos de vosotros seguro que recibisteis, en el que se dio esta recomendación. Y luego, pues seguro que muchos estaréis pensando, pues vale, las niñas, lo tenemos claro, las niñas no las protegemos. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, pues siempre parece que es más fácil protegerlos, ¿no? Los testículos quedan fuera de la pelvis, probablemente vamos a ocultar menos información relevante. Pero bueno, la Sociedad Americana de Radiofísicos en 2019 ya se puso el mundo por montera y decidió que no iba a hacer caso a esta recomendación de la FDA y sacó su propio posicionamiento al respecto. Luego tenéis el link si queréis leerla, pero el resumen sería que la protección gonadal y fetal no aporta beneficios de salud o son mínimos, que el uso de la protección gonadal o fetal, ya veis que en este caso ya se mojan totalmente y no solo hablan de protección gonadal, sino también de protección fetal, que el uso de la protección gonadal o fetal puede afectar negativamente la eficacia de la imagen por ocultar información relevante y por afectar al control automático de exposición, que puede aumentar la dosis y degradar la imagen. Y ellos se quedan aquí, o sea, no hablan en ningún caso ni de niños ni de niñas, y os digo que incluso incluye la protección fetal. Nosotros ya un poco viendo esto, ya habíamos dejado hacía tiempo de utilizar los protectores gonadales en las niñas, pero decidimos a partir de 2019, junto con el Servicio de Protección Radiológica de la Princesa, que es los que nos da el servicio a nosotros, tomamos la decisión de dejar de usar protectores gonadales tanto en niñas como en niños en 2019. Bueno, para ello lo que se hizo, el Servicio de Protección Radiológica de la Princesa dio una charla informativa a los técnicos sobre todo, que son pues al final son las personas que están haciendo esto cada día, son las que tienen mayor contacto con los pacientes y con las que se enfrentan un poco con sus miedos y con sus dudas, y son los que realmente tienen que entender por qué están haciendo las cosas como las están haciendo. Se escribió una nota, que la tenéis aquí, que esta nota normalmente nosotros no se la damos a los pacientes, la tenemos pinchada en la sala de rayos, pues si el técnico necesita pues a lo mejor un apoyo de un material escrito, y si el paciente lo quisiera, pues se les podría dar. Y bueno, saber que hemos tenido buenísima
aceptación. Ha habido algún padre, pues como os digo, los típicos padres que a sus hijos se les han hecho radiografías seriadas y se han extrañado, se les ha explicado, se les ha dicho que se está haciendo pues, la mejor forma de trabajar que ahora mismo conocemos y todo el mundo pues, ha tenido una buena aceptación. Los técnicos, a pesar de la encuesta esa que os he leído antes, de estos técnicos americanos están agarrados a sus prácticas tradicionales, pues al revés, los técnicos de nuestro servicio han estado encantados porque ya os digo que muchas veces el uso de los protectores gonadales complica mucho la tarea diaria. Por lo tanto, la recomendación actual sería no utilizar protección gonadal ni fetal. Bueno, aquí tenemos otra nota informativa de otro hospital de Madrid que nos la prestaron para verla y bueno, pues un poco lo mismo. Ellos tampoco se lo dan a los pacientes, pero sí que lo tienen un poco ahí disponible por si te falta ese tipo de información. Y bueno, si en vuestros hospitales todavía estáis utilizando los protectores gonadales en pediatría o incluso en adultos y esto os ha hecho pensar en retirarlos, pues como recomendaciones para su implementación, pues nosotros empezamos haciendo sesiones en el servicio con el servicio de protección radiológica porque, como os digo, pues entender las cosas nos hace hacerlas un poquito mejor, sobre todo a los técnicos de radiodiagnóstico, que son los que tienen contacto diario con nuestros pacientes. Puedes tener preparada esta información en papel que podrías entregar a un paciente o a un padre de un paciente si acaso te lo pidiera, aunque ya os digo que nosotros, por ejemplo, no lo estamos haciendo. E incluso, pues, si vemos que los médicos que nos piden las radiografías también tienen alguna duda al respecto, quizás, bueno, los traumatólogos no me los imagino preocupándose mucho por este tema, pero quizás los pediatras sí. Entonces, bueno, pues se podrían hacer incluso sesiones hospitalarias en caso de detectarse la necesidad. Y nada, quiero agradecer al doctor Carlos Prieto, del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica de la Princesa, que me ha pasado mucho material para la realización de esta charla, y a la doctora Gloria Gómez Mardones, pues que desde el principio llevó esto para adelante, que yo sé que le costó mucho y que quiere que se conozca y que empecemos todos a hacer este tipo de cosas pues, de la misma manera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Elena, por tu presentación. La verdad es que ha sido como un antes y un después, ¿no? O sea, parece que has ¿no? tirado todos los mitos que todavía nos quedaban en la cabeza y que, ¿no? Pues todo aquello que nos quedaba de dudas ha quedado resuelto. Si te parece, pasamos a algunas de las preguntas que nos han llegado de la audiencia. Por un lado, tenemos una pregunta del doctor Pedraza que comenta si se puede usar otro tipo de protector a nivel de tiroides, mama cristalino o fetal. Bueno, entiendo que, claro, si ya no hay recomendación, tampoco va a haberla a nivel de estas estructuras, o no sé. Bueno, fetal ya has dicho que no. Sí, bueno, la recomendación ahora de la Asociación de Radiofísicos Americanos es no utilizarlo ni siquiera en fetal ni en ningún tipo de tejido. ¿No? Antes hablaba con Ignasi de la utilización de otros protectores en el escáner y hablábamos de que, pues claro, las máquinas actuales cada vez tienen unos sistemas más eficaces para el ahorro de dosis sin que eso nos suponga un problema en la calidad de la imagen. Y a veces nosotros queriendo hacerlo un poquito mejor estamos interfiriendo en unos sistemas que son muy finos y que no podemos tampoco mejorar de esta manera, creo yo. Y luego lo que hablábamos, o sea, de la protección de la radiación dispersa, que es una cosa que muchas veces no solemos pensar y pues por ejemplo eso, pues ponerle un delantal a un paciente que le estás haciendo un estudio de tórax para protegerle el abdomen, pues luego resulta que es verdad que psicológicamente probablemente el paciente se encuentra mejor, ¿no? Esa paciente embarazada que teníamos ahí en la foto, seguramente ella se encuentra más tranquila, pero la realidad también tenemos que saber si estamos realmente protegiéndola o no. Y la realidad es que parece que no. Buenos días, Elena. Buen día, Vicky. Gracias por comentar la discusión que teníamos. Es cierto, lo de la radiación dispersa interna es fundamental saberlo porque es un concepto que nosotros seguimos teniendo y movilizar con plomo puede favorecer la protección,
la radiación dispersa y esto no es cierto, ¿no? Y esto es una de las cosas que nos han demostrado los radiofísicos, ¿no? Muchas gracias por la Hombre, sesión. sí que es verdad que si no está incluido en el campo de radiación probablemente tampoco va a suponer ningún tipo de perjuicio. O sea, así como los protectores los protectores gonadales que entran dentro del campo de radiación sí pueden suponer un perjuicio, Sí. Un protector que tú pongas fuera del campo de radiación, pues probablemente no va, ni suma ni resta. Entonces, bueno, pues a lo mejor ese tema psicológico pues sí que está ahí. Y en este sentido, Elena, también el doctor Pedraza comenta, que imagino que esto ya está más que desarrollado o sigue todavía desarrollándose, puesto que los equipos ya están controlando mucho más la dosis de radiación, si en un futuro puede haber algoritmos de inteligencia artificial que todavía mejoren más este control de dosis. No sé si conoces algún dato al respecto de esto. Bueno, ahora mismo en el escáner, todos los escáneres nuevos, nosotros estamos ahora, bueno, como mucha gente, ¿no? Que nos está escuchando, que está mirando para cambiar aparatos, porque parece que ahora vienen muchos nuevos a España, ¿no? Y sí, eso, o sea, es un tema que sobre todo el escáner todos lo dan, esos algoritmos que son, o sea, como que el propio escáner va aprendiendo de todos los estudios que se van haciendo, ¿no? De esa calidad de imagen, si es aceptable o no, y consigue ir como mejorando, cuanto más se hace, ¿no? Más mejor hace los estudios y con menos dosis y con mayor calidad de imagen. La verdad es que estamos todos deseando probarlos y utilizarlos. Vale, pues veremos si realmente mejoran tanto el control de radiación. Otro comentario que nos hace Salva es la experiencia que habéis tenido a la hora de hacer sesiones con los técnicos sobre los temas de radioprotección y también entiendo como hospital referente que sois hacia otros hospitales que habéis tenido buen recibimiento, buena participación en este sentido. Sí, a los técnicos, o sea, estos son temas que les interesan mucho porque pues, ellos tienen su orgullo profesional de hacer las cosas lo mejor posible y además entender por qué lo están haciendo. Entonces, a mí me parece muy importante sentarte con ellos, explicarle cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, que estoy mucho en el escáner, pues yo noto que ellos agradecen mucho cualquier tipo de explicación que les das, o sea, no simplemente pues hazlo así y ya está, ¿no? Sino porque yo creo que esto nos hace a todos trabajar mejor. Vale. Y también pregunta Salva si desde la SERPE se plantea el poder preparar algún documento informativo como estos que has mostrado, digamos ya avalado por la sociedad, para de alguna forma entregar a los padres, que sea como un documento oficial, ¿no? En el sentido, para que, ¿no? Tú has comentado que lo tenéis allí en vuestra sala de espera para que los padres lo lean, pero sí desde un punto de sociedad pues existe esta posibilidad de publicarlo de una forma más oficial. Yo creo que sería una cosa interesante y la verdad es que ya hubo esta recomendación, pero que ahora mismo parece que se queda un poco corta, ¿no? La del 2013, y probablemente pues habría que plantear hacer una recomendación más general y comunicarla. Además ahora pues cada vez es más fácil, ¿no? Pues todos tenemos pues, este tipo de plataformas como la que estamos hablando ahora, páginas web, todo. Es como parece que ahora toda la información es mucho más fácil trasladarla a la gente, o sea que yo creo que es buena idea. Y también un poco lo que hablábamos antes de saber un poco qué se está haciendo en otros sitios, qué se está haciendo en otros hospitales y si realmente es tan necesario, porque yo a lo mejor estoy hablando de esto pensando que yo realmente no sé si en otros hospitales estamos haciendo este tipo de cosas, si se están poniendo protectores de forma habitual o no. Es una cosa que realmente no sabemos, ¿no? Igual podría plantearse alguna encuesta desde la SERP, ¿no? A lo mejor yo estoy hablando aquí y me están escuchando y me están diciendo, pero ¿esta qué dices? Esto ya hace mucho tiempo que no lo utilizábamos, no lo sé. Realmente no lo sé. Igual estaría bien preguntar qué está pasando, ¿no? Desde la SERPE. No sé si la gente que nos está escuchando nos puede decir algo ya que están ahí. Sí, en sus hospitales se utilizan, si ellos los están viendo en sus radiografías o no. Bueno, podemos utilizarla para preguntarnos. O sea, si alguien quiere hacernos llegar su experiencia en su hospital, por favor que lo haga a través del chat.
Yo, Ignasi, no sé si tú como experto quieres hacer algún otro comentario al respecto de este tema. Elena ha comentado varios puntos muy importantes y uno es el factor psicológico, ¿no? De los pacientes y de la familia sobre todo, ¿no? Vienen pidiéndolo todavía y hay que explicar muy bien que los sistemas de radiación, los sistemas de radiografía digital actual dan una dosis muy, muy baja comparado con lo que se estaba dando hace años, pero en base es debido a que tenemos un sistema automático de detección de tejido, ¿no? Y eso es lo que más interfiere el protector gonadal, ¿no? En lo que más interfiere, o sea, realmente es un punto muy, muy interesante. Y otro punto muy, muy importante para el técnico es que al final más importante es colimar correctamente y realizar una sola radiografía que estar empeñándose en ocasiones en intentar colocar un protector gonadal que se mueve, que se desplaza en el momento de disparar y acaban a veces incluso repitiendo la radiografía porque el protector se ha movido y ha ocupado parte del fémur izquierdo, ¿no? Eran cosas que sucedían antes. Sí. O sea que realmente hay mucho que revisar y yo creo que sí que hay una recomendación disponible en la web, lo podemos revisar, Elena, pero es la carta aquella simple de la sociedad. Sí, eso sí está. Lo que pasa es que ahí se especificaba sobre todo no proteger los ovarios. Exacto. Y a lo Entonces mejor pues habría tendríamos que que ampliar un trabajar sobre poco. esto y ampliarlo probablemente. Pero Muy bien. nada más. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Pasamos el turno de palabra al doctor Pedraza, que bueno, siempre nos hace un resumen final de la sesión y bueno, pues por mi parte, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Gracias por tu excelente moderación. Gracias, Ignasi, también por tus comentarios frutos de la experiencia. Y bueno, Elena, magistral. Yo creo que nos has dado cuenta que podemos hacer las cosas mejores, además en cosas básicas y esenciales. Yo el resumen que hago de lo que he aprendido es intento siempre pensar, a ver, ¿qué ha dicho Elena? ¿Por qué hay que hacer este cambio que dice Elena? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Lo que nos has dicho es, por favor, no es necesario que utilicemos protectores gonadales en radiografía simple. No es necesario, ¿no? El por qué es porque los sistemas actuales irradian muy poco, porque al contrario, como ha dicho también subrayado Ignasi, con el sistema de control automático es que podemos incluso dar más radiación, porque no evitamos la radiación dispersa y porque incluso podemos dejar de ver patología. O sea, has dado argumentos de sobra. Y el cómo hacerlo es un poco también lo que también ha subrayado Ignasi. Oye, colima bien, porque a lo mejor con eso ya es suficiente, ¿no? Y después has dicho que hay que explicar a nuestro equipo de técnicos, a nuestro servicio, a otros servicios, con física, quizás tener hojas informativas y que en general tu experiencia es que sí, que se puede hacer el cambio. Eso también es interesante, ¿no? Que tienes una experiencia positiva. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Me Elena. ha encantado, vamos. Yo he hablado un montón y tú en 5 minutos lo has hecho mejor. Que te he intentado escuchar, te he intentado escuchar. Muy bien. Oye, Elena, pues oye, muchas gracias también a ti por todo lo que habéis hecho, a tu servicio y después a Ignasi y a Vicky y después a la SERPE, todo el esfuerzo que estáis haciendo. La SERAN también hizo una nota informativa, también hay que agradecer a la SERAN todo lo que ha hecho. Y nada, si queréis dejamos un poco la sesión hoy, a recordar a todo el mundo que mañana tenemos al doctor Carlos Lanciego del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que nos va a hablar del drenaje biliar, la experiencia del drenaje biliar. Yo creo que es muy interesante. Estamos todos invitados. Que tengáis un buen día. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenos días.